buenas a todos, somos Rotten y Síncope. ¡Nope! Pues no somos Rotten y Síncope, muy buenas. Muy buenas, mira, entre lo de de Better Call Saul y lo de Nope de Jordan Peele, ya tengo tontería para unos meses. Sé que mucha gente nos pedís hace tiempo que viéramos Nope, pero estábamos esperando a poder verla subtitulada. Y la verdad que es de esas películas, ya sea por el director, por la trayectoria que tiene, que íbamos un poquito ahí con pies juntillas a ver qué nos esperaba. Aunque la temática, la verdad que siempre nos ha llamado mucho la atención. La temática era llamativa, está Sí, claro, alienígenas. porque estaba claro que era de Alien, habíamos visto en el póster y por mucho que no te quisieras spoilear de qué iba, pues es lo mínimo que podías saber. Lo que pasa es que las otras pelis de Jordan Peele pues no nos han terminado de convencer, alguna más que otra, así que por eso íbamos un poco como a ver qué pasaba. En la trayectoria de Jordan Peele tenemos Get Out, que creo que es una película que nos sorprendió a mucha gente, siendo su primera película, una buena película de terror, aunque tenía ese final un poquito allí, que con el tiempo quizás no la has vuelto a ver. As, que es así que es una película que nos defraudó muchísimo. A nosotros no nos encajó eso. Una película con muy buena idea, pero que metía el humor de una forma muy extraña, además de que la ciencia ficción de la película no estaba bien construida, etc. Así que Nope teníamos un poquito esas dos vertientes de una buena película de terror y una mala película de terror por la comedia que habían traído. Y llegados a este punto, poned en la caja de comentarios si creéis que nos ha gustado o que no. Nope es una película de 2 horas y cuarto, una película larga como suelen ser todas las películas de Jordan Peele. Pero sí que es cierto que en todas sus cintas suele hacer algo que en esta no ha sido diferente, y es que durante los primeros 40 minutos son la presentación de los personajes y de la historia que te quieren contar. Hace mucho énfasis en que conozcas muy bien la historia de los protagonistas para llevarte al giro de la cinta. Digamos que Jordan se esfuerza mucho en hacer como ese tercio de película bastante separado del resto, a modo un poco de introducción a la trama, introducción a los personajes, a las relaciones personales que tienen los personajes y un poco presentar el conflicto si es que lo va a haber. Describir un poquito el escenario para entonces entrar de lleno en lo que va a ser la película en sí. Pero para el que no la haya visto, una pequeña opinión rápida, es una película que sí que es verdad que aunque la han llamado de terror, creo que el terror viene un poquito en pequeñas migajas, no es el centro episcopal, digamos, de toda la cinta, sino más la fantasía y la ciencia ficción y el thriller con estos alienígenas. Totalmente, la gente que vayáis buscando una película de terror de alienígenas prototípica no las vais a encontrar, y eso no quiere decir que sea un defecto ni que sea malo para la película, sino que es algo distinto. No es quizás la carta de presentación, el terror, la carta de presentación que Jordan suele abanderar sus películas. Entonces los que ya habéis visto unas cuantas sabéis que su terror es más bien tintadas muy finitas en un contexto o en una mesa que trata más siempre sobre la fantasía, sobre la ciencia ficción. Y que tampoco os mientan, no es un western. He leído por muchos sitios que es un ¿Ah, western sí? moderno. Tiene caballos y ya está. O sea, no tiene nada más de western, ni tiene un pequeño espacio donde al parecer hacen espectáculos tipo western, etc. Pero la película no tiene nada que ver con ese tema. Pero tampoco se está centrando en eso. Bueno, la gente por describir un poco el paisaje quizás o la ambientación se puede dirigir hacia esa palabra, pero vamos, para nada, no os confundáis. Y por último es una cinta que sí que es verdad que tiene un ritmo pausado, que no le viene mal, ojo, a mí me ha parecido muy bien el ritmo pausado en el que presentan un poco toda la explicación, y sobre todo, siendo ciencia ficción, tiene muy buenos efectos. En ese sentido se lo han currado, han dejado dinero, y Jordan Peele la verdad que ha sido una persona muy original con el tema de alienígenas que nos presentarán en esta cinta. Así que ya tenéis un poco los pros y los contras, al menos que nos han parecido a nosotros, sin tener que entrar un poco en spoiler. ¿Recomendada? Por supuesto, recomendada verla. Luego otra cosa es que os guste, os funcione o entréis en ese pequeño mundo que presenta Jordan, mejor o peor, o más forzado o menos forzado. Pero yo creo que es una película digna de ver y digna de recomendar prácticamente para todo el mundo. Ahora sí, vayamos a los spoilers y hablemos un poquito de No. Me gustaría hablar primero de esos 40 minutos primeros, y digo 40 minutos porque lo comprobé antes de cuando llegamos al momento en que los aliens ya empiezan a aparecer. Puse un momento el reloj y vi que era el minuto 42 o 43. Estos primeros 40 minutos, como os digo, nos presentarán a esta familia. A mí me parece muy bien. Si hay cosas que es verdad que no he entendido por qué Jordan ha hecho de esta manera, como el hecho de hacer capítulos. Sí que es cierto que el hecho de hacer de un par de los caballos y luego del mono, creo que ayuda al espectador a dividir un poco las ideas que tiene que ir creándose de esta cinta. Pero
me parece que el hecho de hacer... Quieras un poco ayudar al espectador a que puedas entrelazar las historias o todas las historias o tramas que te quiere presentar Jordan aquí. Pero es algo que últimamente vemos en muchas cintas, que se han puesto de moda esto de dividirlo todo por capítulos, como si el espectador fuera un poco tontito. A ver, si haces una película de 2 horas y cuarto, tienes que ser lo suficientemente valiente como para hacerla de forma que el espectador pueda verla de forma continuada, sin necesidad de hacerle pequeños parones para que descanse y reflexione de lo poco que ha visto. Fuera de esto, que sí que estoy bastante de acuerdo contigo, vayamos un poco a hablar de los personajes, ¿no? La presentación. Sí que es verdad que me ha costado un poquito entender, sobre todo a estos dos hermanos, ¿no? La frivolidad y la impasibilidad de él y la intensidad de ella. Es cierto que de primeras me han avasallado un poco las dos características tan distintas, pero que después, poco a poco, se me han ido complementando bastante mejor de lo que esperaba y han sido personajes y protagonistas que al final les he cogido más cariño del que pensaba que les iba a coger en un inicio. Yo estoy segura que mucha gente con Daniel Kaluuya le ha ocurrido de que es un personaje que no ha acabado de creerse. Un personaje que le ha parecido muy frío, poco expresivo, incluso habrá alguno nada que me dirá, expresivo, nada expresivo, y quizá alguno me dirá que hasta mal actuado. Si habéis seguido la trayectoria de Daniel Kaluuya desde Black Mirror con 15 millones de méritos, sabéis que este chico siempre ha tenido este tipo de actuación y creo que es lo que Jordan Peele quiso para su película. La diferencia entre los dos hermanos teniendo el mismo problema en común. A mí sí que me ha gustado mucho cómo ha actuado Daniel Kaluuya, sí que es cierto que había momentos que era a ver, chico, yo creo que aquí podrías expresarte un poco más. Sí, es como que ella tenía toda la sangre del mundo para expresarse, para gritar, para reclamar algo, para protestar, y él no tenía ni una gota de sangre, todo se lo había llevado a su hermana. Pero siendo un domador de caballos, queriéndonos presentar esta historia de cómo domar a una bestia indomable, creo que el personaje de Daniel Kaluuya es como tenía que ser. Yo no creo que sea una mala actuación, ni mucho menos una mala interpretación, simplemente es una construcción de un personaje que a este actor le venía que ni al pelo, porque es cierto que todos los personajes, o la gran mayoría de los personajes que interpreta suelen estar cortados por este patrón. Creo además haber leído alguna entrevista de este actor a raíz de 15 millones de méritos y haber leído que es un tío pues fuera de cámara bastante impasible también, que se sienta aislado del resto de la gente en un sofá, reflexionar sobre sus cosas y que le gusta estar bastante apartado. Así que quizás uno de los motivos de elección para interpretar a este personaje sea ese. A otros de los personajes como Antlers, ese director excéntrico, un poquito Jodorowsky, luego tenemos al personaje de Ángel o incluso Steve Yeun, que es este niño que estuvo en el programa de Gordy. Son como digamos esos momentos cómicos que Jordan Peele suele meter en sus películas, pero que excepcionalmente aquí en Nope, aunque se siente ese punto de comedia que a él le gusta meter en sus cintas, me parece que ha venido mucho más en consonancia con la historia. Ese alivio cómico, si bien a mí me sobra absolutamente y no lo habría puesto, en esta cinta no me ha molestado tanto como en Us. A mí, sin embargo, no es que me ha molestado, pero a mí sí que me sacaba de la película constantemente. Es como que me estaban contando algo un poquito más dramático, estaba sintiendo la tensión un poco de la situación de la peli, iba con la narrativa, iba con el ritmo pausado y de repente tenía ese momento cómico absurdo, raruno, porque es un tipo de humor muy peculiar que hace este director en sus películas y que no es tanto molestar, sino desencajar. A mí me hacía que saliese totalmente de ese hilo argumental y de esa narrativa y de esas sensaciones para mostrarme otra cosa que me dejaba tan sorprendida que me descolocaba. Entonces no me ha molestado, pero sí que es cierto que tampoco me ha hecho grandes favores a la hora de entrar en el mundo que me estaba presentando este hombre. Una vez hemos entrado ya en el mundo del alien, en el momento en que quieren grabar a ese alien, en el momento en que se dan cuenta que esa nube no se está moviendo, creo que el problema que tiene la película es que pierde todo lo que nos han contado en los primeros 40 minutos. Ya no nos importa nada Hollywood, ya no nos importa nada toda esa historia que nos han contado antes, más allá de que son entrenadores de caballos y, como os digo, ahora piensan domar a esa nave o a ese monstruo en forma de nave. Porque esa es otra, la verdad, que el tema de cómo van descubriendo qué hay detrás de esa nube, porque esa nube no se mueve, si es una nave, si realmente es un objeto volador no identificado, si ahora se le llama desde otro concepto, o si realmente esa nave no es una nave y es el monstruo, cómo van llegando poco a poco a todas esas conclusiones y cómo te lo muestra, la verdad que me ha parecido lo más original y más maravilloso de toda la película, dentro de que no puedo evitar volver a recordar que constantemente me iban sacando de esa fantasía y de ese mundo fantástico que el director ha creado en esta película, con esos toques de humor que a mí personalmente no me encajaban para nada. Tenemos que tener en cuenta que, como todos no sabemos lo que es un alienígena, no sabemos cómo se comportan, no sabemos la inteligencia que tiene, me gusta que el personaje de Daniel Kaluuya dé por hecho que simplemente es un depredador y que se puede domesticar. Me gusta la parte esta que han dejado como un señuelo de un caballo, ya que sí que se han dado cuenta que al parecer sí que le gusta atacar a estos animales, dejando esa cinta de colores
a ver, simplemente para poder seguirlo, para dejar un rastro, para poder captarlo en cámara. Lo que ellos no sabían es que al parecer esta nave es una tráquea lo que tiene en ese agujero, y que se le queda encallada esta figura, le hace daño y hace que le coja fobia a esa tira de colores y que encima se cabre con nuestros protagonistas. Ese momento la verdad me ha parecido muy original, muy chulo y ayuda mucho a entender, digamos, la parte final de la película. Llegados a este punto en donde ya incluso estaba el director en escena con nuestros protagonistas, yo ha sido la parte que más he desconectado de la película, porque ya he dejado de preocuparme por los protagonistas. Sí. Ya me he dado cuenta por el tono que ahora sí que sí, obviamente había tomado toda la trama, que ya no iba a ser una película de terror, que quizás el mundo este de ciencia ficción o de fantasía se parecía más a lo que yo denominaría un mundo tipo Narnia, en el que a los protagonistas no les va a ocurrir absolutamente nada. Entonces tengo que dejar de preocuparme por ellos y simplemente tengo que disfrutar de la aventura que me están presentando. Sí. Esa sensación de, para todos los públicos, por no utilizar la palabra infantil, a mí la verdad es que no me va tanto. No me gusta cómo se trata, no me gusta cómo se mezclan esos temas en una película que a priori me la presentan como un thriller, un drama o incluso con la palabra de terror. Entonces a mí sin querer me decepciona un poquito, sin llegar a catalogarlo como que ha sido una mala película o que no me ha gustado. Durante toda esa intervención para cazar alienígenas, sí que es cierto que nos pone de forma gratuita ese motorista, que yo la verdad no he entendido quién es, no recuerdo quién es TMZ. Yo la verdad es que tampoco, por el contexto se entiende que es alguna especie de periodista o algo así, sí, que está detrás de la foto del ovni, de la foto del objeto no identificado o de un artículo. Pero bueno, al margen de eso, al menos nos han regalado muy buenas escenas de ciencia ficción, sí, como esa moto parándose de golpe, el tío cayendo, como la nave se ha acercado para comérselo, como Daniel Kaluuya, mientras huía con ese caballo y lo perseguía la nave bien de cerca, ha soltado esa especie de paracaídas de colores para que la nave haga un giro, porque sabe y recuerda y como cualquier animal ya sabe que eso es malo y que no debe comérselo. A mí también me ha gustado mucho todas esas partes de la película donde han ido explicando cómo averiguan las cosas y sobre todo la parte en la que se han centrado de mirar o no mirar a ese ser, sí, cómo ha estado montado todo eso y cómo ha tenido cada detalle y cada conversación sentido con respecto al final. Por no hablar de que los efectos en absolutamente todas las escenas de la película han estado magníficos, gloriosos. No se veía un CGI absurdo ni un CGI obvio y tampoco han hecho demasiadas escenas de sangre o de violencia como para tener que esforzarse mucho en simular pequeñas cosas, así que en ese aspecto a mí me ha encantado la película. Pero lleguemos un poco a la parte final, a cómo se ha desenlazado absolutamente todo, que obviamente ha sido un poco previsible para mí porque a ningún protagonista les ha pasado nada, estaban completamente en una zona segura y lo único que se ha sacrificado un poco por la tontería, ¿no? Por ser un director que le gustaba grabar cosas diferentes o grabar cosas que no se podían grabar y que estaba obsesionado sobre todo con los vídeos de cazador y presa, como hemos podido ver en los fotogramas de su tiempo libre, ha muerto como sacrificándose en pos de una cinta que yo creo que en un futuro no se va a ver, más que nada porque la cámara también se le ha tragado ese monstruo y si ha caído en algún momento pues no sé si se habrá conservado, ¿no? Yo pensaba que esa cinta serviría para algo, claro, el hecho de que se lo tragara grabaría alguna cosa, pero no, cuando se lo traga la cinta se quema, así que directamente no pueden hacer nada más con esa cinta. Luego cuando está a punto de tragar también a Ángel, creía que aprovecharían un poquito más ese alambre, cómo se ha enrollado en alambre, que hemos visto que tiene la tráquea, pues creía que al tragárselo le clavaría el alambre y lo escupiría, pero tampoco lo han sabido aprovechar. Luego la escena final ya con los dos hermanos mirándose, muy épico, sí, señalándose, muy bonito, la moto y el caballo, el bicho mirando a uno, luego mirando al otro cada vez que uno hablaba, pero al final decide perseguir a la hermana. Creo que se me ha alargado demasiado la epicidad de esa escena, y que la hermana tuviera tan claro que tenía que ir hasta ese lugar donde estaba el globo de helio, lo ha soltado, se lo ha tragado el bicho, preparando la foto justo encima del pozo. Me ha parecido demasiado fantástico, es lo que decía Síncope. Sabíamos que no les iba a ocurrir nada a los protas, y una película de terror donde a los protagonistas sabes que no les va a ocurrir nada, creo que pierde mucha fuerza. Por último, solo me gustaría mencionar el espectáculo de Gordy. Hablemos del chimpancé, hablemos qué pasó ahí. A ver, en el espectáculo de Gordy podemos ver que a raíz de la explosión de un globo, el simio, el chimpancé, se vuelve loco y empieza a atacar a todas las personas del set. Empieza a atacar a los actores, al público y mata a bastante gente.
dejando a la hermana del protagonista desfigurada, que luego la podemos ver más en el futuro, y a él vivo, en ese cambio de actitud que tiene el simio. Aquí podemos tener dos teorías, una que tiene algo que ver con esos alienígenas, que el hecho de que estuvieran cerca trastornó al simio y hizo que se volviera loco para que cuando el alien se aleje el simio se calme, que es cuando le da el puño al amigo, o que Jordan Peele simplemente le está dando a entender que los animales salvajes son animales salvajes, que no se pueden domesticar, que por mucho que se intente domesticar un animal, siempre será salvaje. Siempre habrá algo impredecible que haga que el comportamiento del animal, por muy domesticado, por muy adiestrado que esté, pues cambiase a sus instintos más básicos y se convierta pues en un momento de peligro o una situación más peligrosa. Me quedo con esta última opción, un poco más Rotten, pensándolo un poco, creo que es un poco guiño, una especie de reflexión que Jordan quiere dejar aquí sobre, incluso podría ser hasta una crítica, por decirlo así. Yo creo que sí. Del adiestramiento y del adoctrinamiento un poco de los animales. Nos lo han dejado durante toda la película, cuando están con el caballo entrenando estos directores de Hollywood, como no respetan lo que Daniel Kaluuya les dice, que está cansado, que necesita descansar, no os pongáis detrás, varias normas. Son animales al final del día, por mucho entrenamiento y adiestramiento que tengan. Ataques de chimpancés se ha visto bastantes en la historia y son bastante violentos, por muy monos que sean, nunca mejor dicho, por mucho parecido que tengan a los humanos. Y ese cambio de actitud, simplemente creo que el mono ve en ese chico a alguien más inofensivo, alguien que quizá no le hizo daño, un cambio de actitud que tiene el simio porque se ha relajado. Esa explosión del globo, de gente gritando, todo eso le ha ido alterando para que se vuelva tan violento. Pero ya os digo que no creo que tenga nada, absolutamente nada que ver con los aliens. Simplemente un paralelismo entre el chimpancé, los caballos y un ser extraterrestre. Yo estoy un poco confundida porque en esa escena, a pesar de que apoyo esa teoría, esa escena creo recordar que hay un movimiento de uno de los globos que explota un poquito extraño, como que alguien ha pasado por ahí, una especie de viento, pero tampoco queda claro, simplemente igual es para crear un poco de misterio, porque todas estas escenas son más o menos iniciales o intermedias de la película, entonces quizás es para crear un poco más de misterio a la hora de resolver qué es lo que está pasando en la peli. Bueno, si queréis comentarnos un poco, que habéis entendido un poco, qué reflexión sacáis de Gordy. Pero algunos dirán que Jupe también monta ese espectáculo porque él ya ha visto al alienígena en esa nube, monta el espectáculo porque quiere demostrar algo a alguien, incluso trae a la actriz, como queriendo demostrar que lo que ocurrió con Gordy no fue cosa del animal, sino fue cosa extraterrestre. Sí que es cierto que eso también se puede interpretar, pero yo creo que el amigo Jupe simplemente también se dio cuenta de lo que había en esa nube e intentó sacar tajada, como lo hemos visto durante toda la película. Es un tío que se ha hecho famoso por lo que ocurrió y que a día de hoy simplemente quiere ganar dinero. Pero bueno, eso os lo dejo un poco a vosotros, qué teorías sacáis sobre este personaje y sobre la relación de Gordy y ese alien a futuro. Aún así, a pesar de todo este pequeño anticlímax por intentar forzar un poco la epicidad, bajo mi perspectiva, aún así yo tengo que reconocer que la película me ha gustado. Mucho, de hecho, que estoy convencida de que es de estas películas que se la veo una segunda vez, me gustará más todavía y la sabré apreciar más todavía. Este pequeño mundito que ha creado Jordan Peele aquí me ha conquistado. No he terminado de encajar del todo porque quizás su sello fílmico, su firma personal todavía no me termina de encajar, o quizás nunca me termine de convencer, pero sí que es cierto que siempre valoro mucho que cada uno tenga su sello propio, y este director se lo ha ganado a pulso. Nos ha convencido con sus 3 películas de que ese sello propio realmente es propio y no es algo que se ha sacado de la manga simplemente por azarosidad o simplemente por ser demasiado extravagante. ¿Qué nota le vas a poner, Rotten? Dicho esto, yo le voy a poner un 6, pero es un 6 que me molesta. Me molesta el 6 porque creo que la película merece más nota. O sea, creo que la película merece tranquilamente un 8, precisamente, pero le voy a poner un 6, porque sí que es cierto que necesitaría verla otra vez. Sé que es de estas películas, como dice 5, pero que cuando la vuelva a ver le pondré más nota, porque esas partes de comedia, esas partes convenientes, algunos personajes que no he acabado de conectar con ellos, y esa introducción que creo que esta vez, la segunda vez entenderé mejor que la primera, hacen que de momento le quiera poner un 6 con expectativas de subírsela a futuro. ¿Y tú qué nota le vas a poner? Yo en mi caso le voy a poner un 5, porque vamos, no creo que sea para nada una mala película. De hecho opino como tú, creo que la segunda vez que la vea voy a saber apreciar muchísimas más cosas que ahora no he sabido asimilar ni digerir. Sobre todo el tema del humor y el tema un poco del desenlace tan de aventuras que a mí me ha cogido un poquito desprevenida. Es verdad, la banda sonora, no hemos hablado nada de ella, pero la banda sonora acompañaba mucho a esa sensación de aventuritas que yo he tenido sobre todo en el tercio final de la película, pero me quedo con la originalidad, con la frescura, con cómo ha tratado el tema de los ovnis extraterrestres y alienígenas Jordan Peele en esta película, y lo arriesgado de presentar 2 protagonistas tan distintos y que podrían pecar de encajar muy poco o de empatizar
muy poco con los espectadores. Creo que ha sido bastante arriesgado presentar a un hermano así, muy fácil de criticar como interpretativamente, no tanto como personaje, y una hermana tan exagerada que se contraposicione tanto con su hermano, y que el resto de secundarios simplemente sean como secundarios puestos ahí para morir o para aportar el toque de comedia. Creo que ha sido un reparto y de personajes muy extraño, ambicioso, y que una vez más ayuda a crear el sello propio que tiene Jordan. Solo para los que habéis llegado a este punto os voy a dejar 2 recomendaciones de películas de aliens muy diferentes a todo lo que habéis visto hasta el día de hoy. Una se trata de The Bust of Night, película que encontraréis en Prime Video. Os recomiendo ver el vídeo primero porque es una película que sé que a la gran porcentaje de gente no le va a gustar por el ritmo que tiene. Y la otra es UFO, una película que mezcla alienígenas y matemáticas, además que tiene de protagonista a nuestra amiga Scully de Expediente X. Esa es complicada también, esa segunda. La primera es complicada, no es fácil de recomendar para todo, el mundo. Esa de las dos es mi favorita, y la segunda es la favorita de Rotten, que a mí también me gustó, por supuesto, pero también es complicada por cómo mezcla un poco también el tema de las matemáticas en toda esta trama. Así que llegado hasta aquí, muchas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope. ¿Cómo siempre a ti, Rotten? Jordan Peele, esta vez sí que, la verdad, tengo que estar contigo, no tengo nada malo que decirte, no has dejado ninguna chorrada en la película, al menos a mi parecer creo que estás yendo por muy buen camino, coges un reparto bastante interesante en esta cinta, así que espero que todo siga así y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.